cerrando otra vez. Bueno, muchachos, pues ojalá hayan aprovechado harto la plataforma porque sí es muy buena, solo que es dedicarle tiempo, ¿cierto? Bueno, muchachos. Ah, ustedes saben, ya vimos las funciones y yo les iba mencionando al transcurso que íbamos viendo funciones que la idea de las funciones es que muchas veces nos representan algo de la vida real, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo t, que t representa el tiempo, y una variable y que representa la distancia a un punto determinado, que la función me puede estar representando precisamente esa distancia a medida que va pasando el tiempo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que las funciones representan algo de nuestra vida profesional. ¿Listo? Y esa función tiene un gráfico específico que es fundamental muchas veces conocerlo porque me dice el comportamiento de la función y obviamente de la aplicación de la que yo esté hablando. Pero a veces, si yo tengo que esta es la función f de x, a veces esa función es un poquito engorrosa o grande o difícil de manipular o difícil de trabajar. Por eso es importante que nosotros podamos ver no la función completa, sino que la veamos linealizada. Linealizada quiere decir que yo voy a aproximar esa función mediante líneas rectas o funciones lineales. ¿Por qué la quiero aproximar mediante funciones lineales? Porque la función lineal ustedes vieron que es de las más fáciles de trabajar, ¿cierto? Entonces, muchas veces las funciones se aproximan mediante líneas rectas, pedacitos de líneas rectas. Y esas líneas rectas son más fáciles de trabajar. Aparte de ello, de que es más fácil de trabajar la línea recta, es que la línea recta es bien interesante porque a mí me dice cuándo la línea recta va subiendo y cuándo la línea recta va bajando o cuándo la línea recta es una línea horizontal. Y me lo dice solamente a partir de la ecuación. ¿Cuándo va subiendo? Cuando la pendiente es positiva, muy bien. ¿Cuándo va bajando la línea recta? Cuando la pendiente es negativa. ¿Cuándo es una línea horizontal? Cuando la pendiente es cero. Excelente. Entonces, muchachos, la línea recta tiene esa ventaja de que con solo mirar la pendiente, yo ya puedo saber si la función va subiendo, se llama creciente, o si la función va bajando, se llama decreciente, o si la función permanece constante, es decir, si es una línea horizontal. Eso es la ventaja de la función lineal. Ahora, ¿qué pasa en las funciones? En las funciones, yo también quisiera saber cuándo va subiendo, cuándo va bajando o cuándo, digamos, tiene un máximo o cuándo tiene un mínimo. ¿Por qué son importantes esas cosas? Porque, miren, pensemos nomás en el movimiento rectilíneo. Si yo estoy hablando de que X me representa el tiempo y Y la distancia a un objeto determinado, cuando la función va subiendo, eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo, el objeto que está en movimiento se está alejando del punto al cual yo le estoy midiendo la distancia, ¿no? Porque si va subiendo, la distancia va aumentando. Si la función va bajando, la distancia va disminuyendo. Y este punto de aquí, ¿por qué es tan importante? Porque representa una distancia máxima, ¿cierto? Más de allá no subió, digamos hasta acá, no subió más que esto. ¿Y por qué este punto es tan importante? Se llama mínimo, porque es la mínima distancia. Listo, si estoy tomando que en el eje Y está a una distancia determinada. Entonces, esas cosas son muy importantes trabajarlas
en aplicaciones, saber cuándo la función sube, cuándo la función baja, cuándo alcanza un mínimo o cuándo alcanza, perdón, cuándo alcanza un máximo o cuándo alcanza un mínimo. Son cosas que son bien importantes en las aplicaciones. Pero yo eso lo puedo saber en líneas rectas, más en la función, si no conozco el gráfico, es difícil saberlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros queremos hacer es que en un punto determinado que tiene una coordenada, digamos este punto de acá, que tiene una coordenada, la voy a llamar X en términos generales, aunque se le pueda llamar X sub 0, una coordenada en X y la coordenada en Y, como es una función, la coordenada en Y va a ser f de X. Yo quiero saber en este punto en específico si en ese momento la función iba subiendo, si iba bajando, si alcanzó un máximo o alcanzó un mínimo. Entonces, yo puedo ver que si paso una recta aquí que pase solamente por ese punto de la función, esa recta va subiendo, es decir, es una recta creciente. Y por lo tanto, si va subiendo, la función también va subiendo. Y esa recta que yo pinté ahí se llama la recta tangente. Es una recta que toca la función en ese puntico y no la toca en ningún punto del alrededor. Pero aunque no la toca en los puntos de alrededor, solo la toca en ese punto que tiene coordenadas X y f de X. En los puntos de alrededor, si bien no vale lo mismo, en los puntos de alrededor, si ven que la función está muy cerquita de esa recta. Entonces, casi que podemos aproximar la función a esa recta. Lo que pasa es que si tomo ya un punto lejano, no puedo decir que ese punto esté cerquita de esta recta, ¿cierto? Pero estos puntos que están acá en la función, acá alrededor, sí están muy cerquita de esa recta tangente, aunque realmente solo toca la función en ese punto. Entonces yo puedo obtener varias rectas tangentes, ¿cierto? A cada punto le puedo obtener su respectiva recta tangente. Y a partir de esa recta tangente poder decir si la función va subiendo o si la función va bajando. Si la recta tiene pendiente positiva, eso quiere decir que la función en ese momento va subiendo, es creciente. Si la pendiente tiene la recta tiene pendiente negativa, entonces la función va bajando, es decreciente. Y si la recta tangente me da horizontal, eso quiere decir que en ese punto hay un máximo o hay un mínimo. Por eso es tan importante esa recta que yo les estoy llamando. ¿Cómo es que les digo que se llama esa recta? La recta tangencial, la recta tangente. Esta es la recta tangente a f de x, a la función f de x, específicamente en este punto que estoy señalando acá. ¿Listo? En este punto que tengo acá hay otra recta tangente que sería esta y va a tener una pendiente diferente. En este punto de acá hay una recta tangente que sería esta y va a tener una pendiente diferente. En cada puntico de la función que yo me pare voy a obtener una recta tangente diferente. Pero de esa recta tangente a veces no me interesa toda la recta tangente, sino la pendiente, porque es la pendiente la que me dice si la función va subiendo, si la función va bajando o si en ese punto hay un máximo o un mínimo. Entonces, por eso es tan importante esa llamada recta tangente y específicamente la pendiente de esa recta tangente. Ahora, vamos a construir esa recta o no toda la recta, vamos a construir la pendiente de esa recta tangente. Pero para construir la pendiente de esa recta tangente me voy a usar otro tipo de recta que se llama la recta secante. ¿Cómo es la recta secante? Miren, la recta secante, no voy a suponer toda la curva f de x, sino un pedacito para que me entiendan. Supongamos que esta es la función y que quiero encontrar el punto tangente
a este punto de acá para esa función. Este punto va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. Y la coordenada en Y va a ser f de X. ¿Listo? Esta en general es la función f de X. Pero bueno, esto es un punto especial, un punto específico que estoy tomando de la función. Sucede que yo no puedo construir esta recta directamente porque, ¿se acuerdan que necesitamos para construir una recta? Necesitamos dos puntos o necesitamos la pendiente y un punto. Pero yo solo conociendo este punto, ¿cómo hago para obtener la recta? Pues inicialmente yo no lo veo con la teoría que conocemos, con la teoría de ecuación, de la ecuación punto pendiente. Necesitamos un punto y la pendiente. O necesitamos dos puntos para obtener la pendiente. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar otro punto de la función. Digamos otro punto por aquí. Pero ese punto que esté cerquita del que estaba antes. ¿Listo? Entonces voy a obtener este punto de por acá. Y ese punto también va a tener una coordenada en X. Pero esa coordenada en X que esté cerquita a este X de acá. Para que esté cerquita, yo voy a decir que esta coordenada en X va a ser la misma de acá, pero sumándole un H. Ese H que sea pequeñito para que esté cerca de acá. ¿Listo? Por ejemplo, si este X fuera un 2, que este de aquí sea un 2 más 0.1, para que me quede 2.1. ¿Listo? Está muy cerquita, ¿cierto que sí? 2.1 estaría muy cerquita de 2. ¿Listo? Estos dos están cerquita. Ahora, este punto de aquí va a tener también una coordenada en Y. ¿Quién va a ser la coordenada en Y? La función evaluada en X más H. ¿Listo? Si X fuera 2 y H fuera 0.1, entonces este punto de aquí sería, la coordenada en X sería 2.1. Y aquí sería la función evaluada en 2.1. ¿Listo? Bueno, muchachos, sucede que cuando yo tengo dos puntos, yo puedo construir la recta que pasa por esos dos puntos, ¿cierto que sí? Sería como esta recta aquí. Esa recta morada. Esa recta morada se la denomina la recta secante. Es la recta que pasa por dos puntos de la función. La recta secante, ay, no se ve muy bien. Bajamos un poquito la patica. Alejandra o Emanuel o el que sea, si le baja un poquito la patica, le agradecería. Con el botoncito, venga, no sabe. No es con el botoncito. Qué pena, no, estaba bien, un pecado cuando le voy a decir, segunda, bájenla y ellos ahí. ¿Quién? Yo. Lo más raro es que Manuel bajó los pies, yo no sé por qué. Bueno, muchachos, entonces esa recta de acá se llama la recta secante, es la recta que pasa por dos puntos. Y yo les enseñé cómo sacar la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la ecuación de la pendiente? Era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Listo? Estas son las coordenadas en Y de los dos puntos y estas son las coordenadas en X de los dos puntos. ¿Listo? Eso lo vimos antes. Ahora, si yo les estoy diciendo que esta morada es la recta secante y quiero hallar la pendiente de esa recta secante, entonces uso esa fórmula. ¿Quién sería la pendiente de la recta secante? Sería y2 menos y1. Tomemos que este punto verde que señalé aquí sea el punto 2 y este punto rojo que señalé aquí sea el punto 1. Entonces, ¿qué sería la pendiente para esos dos puntos o para esa recta mejor, teniendo en cuenta esos dos puntos, el punto verde y el punto rojo? Y2, ¿quién sería?
f de x más h. Acá tenemos f de x más h. Menos y1. ¿Quién sería y1? La coordenada en y del punto rojo, es decir, f de x. ¿Y esto estaría dividido entre quién? La coordenada en x de el punto verde, que sería x más h, menos la coordenada en x del punto rojo. ¿Quién es la coordenada en x del punto rojo? El mismo x. ¿Se acuerdan que así calculábamos la pendiente? Y entonces, ¿qué nos queda? A ver, yo no sé quién es f de x más h porque no me están dando f. No sé quién es f de x. Pero abajo, fíjense que hay algo que se cancela. ¿Qué se cancela abajo? X menos X se cancela, ¿cierto? Y solo nos queda H. ¿Cómo? Esta X está sumando, pero esta X está restando. Entonces, vamos a decir que la pendiente de la recta secante es esta. Esta es la pendiente de la recta secante. Pendiente de la recta secante. ¿Y qué es la recta secante? Les recuerdo, la recta secante es la que pasa por 2 puntos de la función. Pero yo no necesitaba que la recta pasara por 2 puntos de la función, sino por un solo punto, como acá. Y cuando pasa por un solo punto se llama la recta tangente. Pues hablo de un solo punto ahí cerquita, ¿no? Cerquita, alrededor. Solo está tocando tangencialmente a ese punto. Bueno, entonces si yo necesito es la recta tangente y no la recta secante, ¿yo para qué les hablé de la recta secante? Para que ustedes analicen eso. Si ustedes toman la recta secante y hacen que ese punto verde se pegue mucho, 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 mucho al punto rojo, tanto que se conviertan en uno solo, ¿cierto que la recta secante se convierte en la recta tangente? Entonces, por eso yo voy a decir que la pendiente de la recta tangente va a ser muy parecida a la pendiente de la recta secante. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto verde se pega mucho al punto rojo. ¿Y qué significa que el punto verde se pegue mucho al punto rojo? Que este H que tengo acá se haga muy, muy pequeño. Es decir, que se haga casi cero. Que se haga casi cero, eso lo que quiere decir es que tome el límite cuando H tiende a cero. Entonces yo voy a decir que para calcular la pendiente de la recta tangente, se toma límite cuando H tiende a cero de la pendiente de la recta secante. ¿Quién es la pendiente de la recta secante? F de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esta de aquí es ¿quién? Esta es la pendiente de la recta tangente. ¿Y por qué es tan importante la pendiente de la recta tangente? Ya les dije, porque me va a ayudar a saber si la función va subiendo, si la función va bajando o si en ese punto hay un máximo o hay un mínimo. Entonces esto de aquí es supremamente importante, es importantísimo. Y sucede que si ese límite existe, se dice que ese límite es la derivada de la función en el punto X del que esté hablando. ¿Cómo se escribe la derivada de la función? Ese límite de acá lo vamos a simbolizar mediante f' de X.
Entonces, ¿qué es f' de x? F' de x es la pendiente de la recta tangente. Y se calcula así. Listo. Ahora, si ustedes toman, por ejemplo, que x vale 2, entonces van aquí y reemplazan la x por 2. Si toman que x vale 3, entonces van aquí y reemplazan la x por 3. Pero a veces a mí me pide calcular en 2, en 3, en 4, en 5, en varios puntos. Entonces yo no hago esto para cada punto, yo no hago esto para 2, luego lo hago para 3, luego lo hago para 4, luego digamos que me lo piden en -8, luego hacerlo para -8. Ese proceso sería muy aburrido repetirlo y repetirlo para cada valor de x que me den. Entonces yo lo que hago es hacerlo en forma general y después en la respuesta reemplazar el x por el valor que me estén diciendo. Por ejemplo, hallar si existe, es decir, si existe el límite, f' en 2, f' en 3, f' en 0, f' en -1 para f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Queremos hallar cuánto vale la derivada de esa función en esos puntos. Es decir, quién es la pendiente de la recta tangente cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 0 y cuando x vale -1. Pero entonces, yo no lo voy a hacer con cada uno de ellos. Yo lo voy a hacer en forma general, si es posible, y después reemplazo la x por estos valores. Es decir, voy a hallar f' de x sin importar quién es x. ¿Quién es f' de x? Dice la teoría que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Siempre que le pidan calcular f', calcúlelo así, con esto. Pero en la fórmula usted tiene que reemplazar quién es f de x y quién es, perdón, quién es f de x más h y quién es f de x. Entonces, por aquí apartecito yo voy a decir quién sería f de x más h. ¿Quién es f de x más h? Es en la función, en vez de escribir x, se escribe x más h. Como la función es x cuadrado, entonces en vez de escribir x cuadrado, en vez de escribir esta x, escribo x más h entre paréntesis y eso lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué sería f de x más h? Me queda x más h elevada al cuadrado. Donde iba x, lo reemplacé por x más h. Y esto de aquí es un binomio al cuadrado. Entonces, un binomio al cuadrado. ¿Qué es un binomio al cuadrado? Recordemos. Cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2xh más el segundo elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso sería f de x más h elevado al cuadrado. Ahora, eso es lo que vamos a reemplazar acá donde está f de x más h. F de x, ¿por quién lo reemplazamos? Por la función f. ¿Quién es la función f? X al cuadrado. Entonces, f de x lo vamos a reemplazar ¿por cuánto? Por x al cuadrado. Entonces, si hacemos ese proceso de reemplazar, ¿qué nos quedaría f' de x? A ver, nos queda límite cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Quién es f de x más h? Reemplacémoslo. Aquí lo hallamos. F de x más h es x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Aquí donde estaba f de x más h lo reemplacé. ¿Cuánto vale f de x más h? Eso.
Luego, ¿qué sigue en la fórmula? Menos. Y dice que después tome f de x. ¿Quién es f de x? X a la 2. Entonces aquí nos quedaría menos x a la 2. Y esto lo dividimos entre h. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa allí? Si ustedes ven en el numerador, se cancela x cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? El uno está positivo y el otro está negativo. Y entonces me queda que esto es igual a ¿quién? Al límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De 2xh más h cuadrado sobre h. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, si ustedes les diera por reemplazar el h, ¿cuál es el proceso para resolver el límite? Lo primero es reemplazar por el valor que nos estén diciendo. Es decir, aquí me están diciendo que reemplace h por 0. ¿Qué pasa si reemplazo h por 0? ¿Qué me queda aquí? Este me da 0, ¿cierto? Y este me da 0. ¿Y abajo qué me da? 0. Es decir, me queda 0 sobre 0. Indeterminación 0 sobre 0. Es indeterminado. Entonces, ¿cómo rompo esa indeterminación? ¿Se acuerdan de ayer? ¿Cómo hacíamos para romper esa indeterminación? ¿Qué teníamos que hacer? Factorizando. Y ustedes ven ahí cómo factorizar. Hay un factor común, ¿cierto? ¿Quién es ese factor común? H. Entonces, saquemos ese factor común. Límite cuando h tiende a 0 de h por... ¿Qué me queda si saco ese factor común? 2xh dividido h, 2x, más h cuadrado dividido h, h, sobre h. Se cancela h arriba multiplicando con h abajo dividiendo. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0. Como se canceló la h, entonces solo me queda 2x más h. Y ahora voy a reemplazar por lo que me dicen acá. ¿Qué me dicen acá? Que reemplace la h por 0. Si yo reemplazo la h por 0, me queda 2x más 0. ¿Y cuánto es 2x más 0? 2x. Por lo tanto, yo puedo decir que la derivada es ¿quién? Lo que me acaba de dar, que es 2x. Entonces yo digo, si f de x es x cuadrado, la derivada es 2x. Pero aquí el ejercicio me estaba diciendo, hálleme la derivada cuando x vale 2. Hálleme la derivada cuando x vale 3. Hálleme la derivada, perdón, acá se me olvidó escribir la prima, que indica derivada, cuando x vale 0 y la derivada cuando x vale menos 1. Si yo hubiese querido, yo habría podido hacer aquí el ejercicio, primero con este, f' de 2, entonces reemplazo la x por 2. Y aquí me quedaba 2. Y aquí me quedaba 2. Y luego aquí me quedaba en todas partes donde iba x un 2. Y luego aquí un 2. Y luego aquí un 2. Y luego aquí un 2. ¿Cuánto me da al final? 4. Pero yo lo hice en forma general y lo que hago al final es simplemente en donde va x reemplazo por 2. ¿Y cuánto me da? 2 por 2. ¿Cuánto me da esto? 4. Entonces yo no tenía que hacerlo aquí reemplazando el 2, sino que simplemente al final reemplazo por 2 y me da lo mismo. La pendiente me da 4. La derivada me dio 4. La pendiente de la recta tangente me dio 4. ¿Qué significa que la pendiente de la recta tangente me dé 4? Me está dando positiva. ¿Qué quiere decir que me esté dando que la pendiente es positiva? ¿Que la función va subiendo o va bajando? La función va subiendo. Cuando x vale 2, la función va subiendo. Ahora, si me dicen, halle la derivada en 3, yo habría podido acá volver a repetir el proceso reemplazando la x por 3 y pues sería muy engorroso reemplazar todo por 3 otra vez, hacer lo mismo, pero reemplazando todo por 3 y entonces aquí me queda al final 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. Entonces yo digo que la derivada en 3
es 2 por 3 que me da 6. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea 6? ¿La función va subiendo o va bajando? La función va subiendo. Cuando x vale 3, la función va subiendo porque la derivada me dio positiva. Ahora, en 0, pues vuelvo y repito, pude haber hecho todo esto con 0, pero imagínense hacer este proceso con cada número que me den. Pues se vuelve muy engorroso, ¿cierto? Más bien, lo que hago es reemplazar a lo último. ¿Cuánto me da 2 por 0? Entonces yo digo que la derivada cuando x vale 0 me da 2 por 0 que me da 0. ¿Y qué significa que me haya dado la pendiente 0? Que la pendiente sea 0, la función no va subiendo ni va bajando, sino que ahí hay un máximo o hay un mínimo. No sé qué hay. Puede ser un máximo o un mínimo, pero es uno de esos dos. O máximo o mínimo. Ahora, el -1, vuelvo y repito. Si aquí reemplazo por todas partes la x por -1, muy engorroso, pero lo puedo hacer. Pero es lo mismo que reemplazar a lo último, 2 por -1. Entonces, ¿qué sería? F' en -1. Y me queda 2 por -1. ¿Y cuánto es 2 por -1? -2. Listo. Y que me haya dado la pendiente negativa, ¿qué quiere decir? Que la función, cuando x vale -1, la función va bajando. Miren, si ustedes hicieran el gráfico en GeoGebra o a manito, yo lo voy a hacer a mano para recordarles el gráfico. ¿Sí se acuerdan cómo era el gráfico de la función? Miren, la función es x cuadrado. ¿Ustedes sí se acuerdan cómo es el gráfico de x cuadrado? Es una parábola que tiene vértice en 0, 0. Pasa por 1, 1 y pasa por -1, 1. Pasa por estos puntos. Esta es la función y igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado, lo mismo. Bueno, muchachos, miren esa función y miren lo que me dio. Dice, cuando x vale 2, cuando x vale 2, el x igual a 2 está por aquí. El x igual a 2 está aquí. Esto es x igual a 2. Si yo me voy a mirar la función que pasa en x igual a 2, me da este puntico de aquí. Analice. La función va subiendo o va bajando en ese puntico. La función va subiendo. Y la pendiente, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? ¿Cuánto me dio la pendiente de la recta tangente? Me dio f' en 2, me dio 4. Y miren que sí iba subiendo la función. No lo voy a hacer en 3 porque en 3 está muy arriba ese punto. Vamos a mirar en 0. ¿Qué pasa en x igual a 0? Miren el x igual a 0 acá. Esto es x igual a 0. Según lo que yo había hecho, en 0, la pendiente de la recta tangente me dio 0. ¿Qué significaba que la pendiente de la recta tangente me daba 0? Que ahí había un mínimo. ¿Sí me dio mínimo? ¿Mínimo o máximo? Miren que sí, es un mínimo. Y la pendiente aquí, ¿cuánto me dio? Me dio 0. Me dio que es una línea horizontal. Ahí la recta tangente es horizontal. ¿Qué pasó en -1? Miren, cuando x vale -1, acá está x igual a -1. Miren la función que hace. La función en -1, si yo tomo la recta tangente aquí, ¿cuánto me dio la pendiente de esta recta tangente? En -1 me dio -2. Me dio que la pendiente de esa recta tangente era -2, era negativa. Eso quería decir que la función iba bajando.
Les pregunto, ¿es verdad o es mentira? ¿Cierto que sí? La función va bajando, es decreciente. Entonces, por eso es tan importante sacar las derivadas. Las derivadas me permiten saber si la función va subiendo, si va bajando, o si en ese punto hay un máximo o hay un mínimo. ¿Listo? Queda claro qué es la derivada y para qué sirve. Recuerden, la derivada siempre es la pendiente de la recta tangente. No es toda la recta, es la pendiente. Si yo quisiera hallar la recta, recuerden que ya puedo usar la ecuación punto pendiente. ¿Cómo es la ecuación punto pendiente? Y menos y1 igual a m por x menos x1. Y entonces lo que haría sería reemplazar las coordenadas del punto y la pendiente por lo que me haya dado. ¿Listo? Si me pidieran hallar la recta tangente. Ah, pues hagamos un ejercicio así. Digamos, ejemplo. Hallar la recta tangente a, digamos que la función f de x es igual a 2x al cubo menos 1. ¿Listo? En el punto o cuando más bien, cuando x vale, pongámosle que x valga 1. ¿Listo? Cuando x vale 1. Entonces me están pidiendo no solo la pendiente, sino toda la recta. ¿Listo? Toda la recta. Es decir, y igual a mx más b. Solo que en m va a ir ¿quién? En m va a ir la derivada de la función. Entonces, tengo que hallar la derivada de la función y después reemplazar la x por ¿cuánto? La x por 1. Hallemos la derivada de la función. ¿Qué sería la derivada de la función? Por fórmula siempre es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Listo. ¿Qué sería en el ejemplo que estoy trabajando? ¿Quién es f de x más h? Es en esta función donde vaya x se reemplaza por x más h. ¿Qué me queda entonces? 2, que es este 2 de acá. Luego sigue x. Entonces, ¿por qué lo reemplazo? Por x más h. Y eso está elevado al cubo. Luego está menos 1. Entonces, ¿quién es f de x más h? Bueno, ¿eso es igual a cuánto? 2 por... ¿Qué nos da, muchachos? Esto al cubo. O la fórmula, o triángulo de Pascal, o teorema del binomio. ¿Cuánto nos da? X3 más, no más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y esto menos 1. Ay, ¿de dónde sacó esa formulita? No se la sabe. Bueno, recuerden, binomio a la n. Entonces, empiezan con este elevado a esto, x a la 3, y le van bajando exponente. X a la 3, x a la 2, x a la 1, y en el último ya no aparece x. ¿Qué pasa con h? Primero no aparece, luego aparece a la 1, luego aparece a la 2, y luego aparece elevado a la 3. Signos. ¿Qué signos deben llevar todos? Si está positivo, todos son positivos. Coeficientes. El primer coeficiente siempre es 1. Siguiente coeficiente, este baja. Siguiente coeficiente, ¿sí se acuerdan? Este por este, 3 por 2, 6. Y lo dividimos entre dos términos que llevamos. 6 dividido 2 nos da 3.
Siguiente coeficiente. 3 por este 1. 3 por 1, 3. Y se divide entre 1, 2, 3, porque se llevan 3 términos. 3 dividido 3 da 1. Terminan 1. Lo que vimos por ahí al inicio del semestre, ¿cierto? Bueno. Y entonces, aplicando distributivo, ¿a cuánto nos da, muchachos? 2x a la 3 más 6x2h, muy bien. Muy bien, 6xh a la 2 más 2h al cubo menos 1, muy bien. Esto es f de x más h. Entonces aquí en la formulita donde va f de x más h lo tengo que reemplazar por esto. ¿Y f de x por quién lo reemplazo? Por 2x a la 3 menos 1, la función de la que estén hablando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hallar la derivada. ¿Quién sería la derivada? Límite cuando h tiende a 0. La formulita dice, escriba f de x más h. ¿Qué me dio f de x más h? 2x a la 3 más 6x a la 2h más 6x h a la 2 más 2 h a la 3 menos 1. Eso es f de x más h. Luego, ¿qué dice la formulita? ¿Qué escribo luego? Menos f de x. Menos, pero ojo, hay un menos. ¿Qué significa ese menos? Que a f de x se le cambia de signo. Es decir, ¿qué me queda si cambio de signo? Menos 2x a la 3 más 1. A f de x se le cambia de signo. ¿Y esto sobre quién? Sobre h. Si yo hiciera el ejercicio de reemplazar aquí h por 0, me va a dar 0 sobre 0. Entonces hago álgebra. ¿Qué es lo primero que observo? Hay cosas que se cancelan. ¿Qué se cancela? El 2x a la 3 con 2x a la 3. ¿Y el menos 1 con él? 1. Muy bien. Entonces esto me queda límite cuando h tiende a 0 de 6x a la 2, h más 6x, h a la 2 más 2, h a la 3. Y esto sobre h. Pero si vuelvo a reemplazar la h, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Todo me dio 0. 0 sobre 0, indeterminado todavía. ¿Qué podemos hacer? Factor común. ¿Quién es el factor común? El h. Entonces factorizo el h. ¿Qué me queda? 6x a la 2, muy bien, más 6xh, muy bien, más 2h a la 2, excelente. ¿Y esto sobre h? ¿Y qué pasa aquí? Se cancela el h. Y entonces me queda que esto es, miren que yo todo el tiempo escribo el límite porque no he reemplazado el h. Solo quito ese límite cuando ya haya reemplazado el h. Reemplacemos ahora sí el h. Ahora ya no escribo el límite. ¿Qué me queda? 6x a la 2 más, si reemplazo esta h por 0 me da 0, ¿cierto? Y la otra h por 0, ¿cuánto me da? 0 también. Es decir, que la derivada me queda 6x a la 2. La derivada es 6x a la 2. Esa es la derivada. Pero esa derivada no la necesito general. ¿La necesito en dónde? En x igual a 1. Entonces digo, ¿quién es la derivada en x igual a 1? ¿Qué hago, muchachos? Se reemplaza x por 1. Entonces, ¿qué me queda? 6 por 1 al cuadrado. Esto es 6 por 1 y 6 por 1 da 6. ¿Qué es lo que quiere decir ese 6? Que es la pendiente de la recta tangente. Como es positiva, quiere decir que la función va subiendo, ¿cierto? La función es creciente, se llama.
La función va creciendo cuando pasa por 1. Pero a mí no me pidieron solo la pendiente, me pidieron toda la recta tangente. Ahora, acuérdense de la función lineal. ¿Cómo se obtiene la ecuación y igual a mx más b? ¿Qué necesitan tener? 2 puntos, pero tenemos 2 puntos, no. O un punto y la pendiente. Para usar la ecuación punto pendiente. Un punto y la pendiente. Ah, bueno, entonces, vamos a ver qué tenemos. ¿Tenemos la pendiente? Sí. ¿La pendiente es cuánto? 6. La pendiente es 6. ¿Tenemos el punto? Pues nos falta algo, pero casi que lo tenemos. El x1 es la coordenada en x que le dieron. ¿Qué me hace falta? El y1. Yo sé que x1 es 1, pero me hace falta el y1. Van a pensar, no me vayan a responder a la loca, piénsenlo. ¿Cómo obtendrían ustedes y1? Tengo la coordenada en X del punto, me hace la falta la coordenada en Y. ¿Cómo se obtiene la coordenada en Y? Reemplazamos, y lo que me están diciendo los dos compañeros, reemplazamos, bueno, el valor en la función. ¿Quién es la función? La función es 2x a la 3 menos 1. ¿Y quién es el valor de x? 1. Entonces, reemplazamos el valor de 1 en la función que era 2x a la 3 menos 1. Para obtener la coordenada en y, como cuando hacíamos una tabla, ¿cierto? Yo les decía, ¿cómo se obtiene el valor de y? Reemplazando el valor de x, ¿cierto? Haciendo la tablita, uno reemplaza el valor de x. Entonces, reemplacemos la x por 1, ¿qué me quedaría? ¿Quién es f de 1? Sería 2 por 1 a la 3 menos 1. Y esto es, 2 por ¿cuánto es 1 a la 3, muchachos? 1 menos 1. Y 2 por 1 nos da 2, menos 1. Y 2 menos 1 nos da 1. Entonces, ese 1 que me acaba de dar es la coordenada en y del punto. Es decir, que y1 vale 1. La función pasa por el punto 1,1. 1 en x, 1 en y. Ahora, esa función pasa por ese punto y la recta tangente también pasa por ese punto, porque las dos comparten ese punto en común. El dibujito que yo les hice acá arriba, cuando les estaba explicando la recta tangente. La función y la recta tangente tienen ese punto en común. Entonces, si la función pasa por ese punto y en ese punto fue que yo hallé la pendiente, ambas, tanto la función como la recta tangente, pasan por ese punto. Entonces, voy aquí en la ecuación punto pendiente de la recta a reemplazar m, a reemplazar y1 y a reemplazar x1. ¿Qué me quedaría si reemplazo eso? Me queda y menos y1, es decir, menos 1, igual a m, que es ¿quién? 6 por x menos x1, que vale 1. Entonces, ¿qué me queda? Y menos 1 igual a ¿quién? 6x menos 6. ¿Listo? Y entonces, luego, este 1 que está restando lo paso al otro lado a sumar. ¿Y qué nos queda? Y igual a ¿quién? Menos 6 más 1. Y eso es y igual a 6x menos 5. Y esta de aquí es la recta tangente. Me voy a ir a GeoGebra. De pronto en el video recuerden que como yo solo comparto la... Ah, espérense. No, de pronto ahí daño el video. No quiero dañarlo. Como
yo solo grabo esto, entonces ustedes en esta parte del video no van a ver mi pantalla para que tengan presente que ahí tienen que abrir GeoGebra. ¿Listo? Entonces van a abrir GeoGebra y en GeoGebra vamos a graficar la función. ¿Quién era la función? Y igual a 2x al cubo menos 1. Con lo que nosotros habíamos visto acá, no teníamos ni idea cómo hacer ese gráfico. De hecho, todavía nos falta un poquito para poder hacer ese gráfico. En cálculo van a ser las primeras clases que ustedes van a ver, cómo graficar cosas como es. Y la otra es y igual, la recta tangente que me acaba de dar es y igual a 6x menos 5. También la voy a graficar ahí en GeoGebra. Si ustedes analizan esas dos gráficas que tienen allí, le voy a hacer un poquito de zoom. Esas dos gráficas, bueno, tengo que hacerle mucho zoom para que ustedes se den cuenta que solo se están tocando en un punto. ¿En qué punto se están tocando? En el punto 1,1. ¿Listo? Tengo que hacerle mucho zoom realmente para que ustedes lo vean, porque ahí parece como que se tocaran mucho, pero no es que se toquen mucho, sino que tengo que hacerle un zoom ahí grandote. Pero esa recta es tangente a esa curva. ¿Listo? Y la pendiente de esa recta me dice que la función va subiendo. Y si ustedes analizan, efectivamente, la función va subiendo cuando x vale 1. Alrededor de 1, pues va subiendo. Voy a copiar de todas maneras esto para pegarlo en los apuntes. No me quiere coger. Bueno, chicos, lo siento, pero no quiere coger, no sé por qué. Bueno, pero entonces ustedes pueden ver en GeoGebra ese gráfico. Bueno, listo, chicos. ¿Queda claro qué es la derivada? ¿Queda claro cómo se calcula? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, ahora, muchachos, sucede que las derivadas son tan útiles que ya se hizo una tablita en forma general para conocer la derivada de algunas funciones básicas y que ustedes puedan derivar más fácilmente sin necesidad de calcular el límite. Porque es que se usan tanto que si usted cada vez que quiere derivar tiene que sacar un límite, se vuelve muy engorroso. Entonces, por eso ya hay una tablita general para esas funciones básicas. Entonces, la tablita ustedes la pueden descargar de la página M, Pulesio M. Ahí en la página de inicio van a entrar y se van a dar cuenta que dice tabla de derivadas en X. Esa es la que les voy a mostrar aquí en resumen. Y más tarde pueden descargar otra que se llama tabla de derivadas general, pero por ahora solo la tabla de derivadas en X. ¿Qué va a tener esa tabla de derivadas en X? Va a tener unas funciones f de X y le va a decir quién es la derivada. Bueno, esa tabla de derivadas dice que si K es una constante,
Cuando ustedes derivan la constante, es decir, si ustedes hacen límite de cuando h tiende a 0 y la función es una constante, llámese 5, llámese pi, llámese e, la derivada de una constante es 0. Cuando está solita la constante, la derivada es 0. ¿Listo? Chicos, ustedes pueden hacer el ejercicio. Si derivan x, la derivada de x con el límite les da 1. La de x cuadrado la acabamos de hacer. ¿Cuánto nos dio la derivada de x cuadrado? Muy bien. Pero se los voy a subir a los que de pronto nunca lo han visto y no se acuerdan que lo acabamos de hacer. Miren, de x al cuadrado la derivada es 2x. Entonces, si la función es x cuadrado, la derivada da 2x. Ustedes pueden hacerlo con x al cubo y se darán cuenta que la derivada es 3x al cuadrado. Nótese qué está pasando. En x cuadrado, el exponente que tenían acá quedó multiplicando. Y el exponente nuevo va a ser restándole 1. Si tenían exponente 2, ahora les queda exponente 1. Mire que con x a la 3 pasó lo mismo. El exponente era el 3. Ese 3 quedó ahora multiplicando. Y ahora el exponente se redujo en 1. Tenía exponente 3 y quedó en exponente 2. Si le aplican lógica, ¿quién sería la derivada de x a la n? Nx a la X a la n menos 1. Muy bien. Esa es la derivada de x a la n. Por ejemplo, si fuera x a la 5, la derivada sería 5 x a la 4. ¿Listo? Eso aplica incluso si el número n es fraccionario. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la derivada de raíz de x, hagamos por acá un paréntesis. Raíz de x es lo mismo que x a la 1/2, ¿cierto que sí? Entonces, ¿quién sería la derivada de raíz de x? Si voy a sacar la derivada de raíz de x, va a ser la derivada de x a la 1/2. Y según la formulita que acabamos de ver, ¿cómo me quedaría la derivada? A ver. X a la 1/2 menos 1. Saquen la calculadora si sea. En la calculadora hagan 1/2 menos 1. ¿Cuánto les da? O hagan 1 menos 1/2 y cambien el de signo. Da menos 1/2, ¿cierto? Si a 1 le quito la mitad, me queda la mitad. Pero como estoy hablando de que el más grande es el 1 y estaba negativo, entonces me queda menos 1/2. Chicos, cuando ustedes tienen un exponente negativo, ¿se acuerdan qué pasaba? Se bajaba, ¿cierto? Y me queda 1, bajemos ese x. Entonces, ¿qué me queda abajo? El 2 que tenía y el x me queda con exponente positivo. ¿Y qué es x a la 1/2? Raíz cuadrada de x. Por eso, en la tabla de derivadas, ustedes encuentran que si f de x es raíz de x, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? ¿Qué otras cosas se encuentran allí en esa tabla de derivadas? Van a sacarla, por favor. Yo sé que la mayoría tienen internet, o si no, compártale al compañerito. Van a sacar, se llama tabla de derivadas en X, por favor, descárguenla, la necesitan. E incluso la necesitan para el parcial 3, ¿no? Tabla de derivadas en X. Y yo les voy a preguntar qué dice la tabla y ustedes me van a responder. Chicos, la tabla dice que cuando la función es e a la x, ¿quién es la derivada de e a la x? Van a descargar la tabla, los que no la hayan descargado, descárguenla en este momento, por favor.
Sí. No. Ahí está. Es la misma e a la x. La derivada de e a la x es la misma e a la x. ¿Listo? Es la misma. Van a mirar la tabla y me van a decir, ¿quién es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 sobre x, muy bien. Si están viendo todo en la tabla, porque la deben aprender a usar, listo. Chicos, ¿me dicen por favor quién es la derivada de seno de x? Coseno de x. ¿Me dicen por favor quién es la derivada de arcoseno de x? Sobre raíz de 1 menos x a la cuadrada. 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien. No. Tal vez está bien. Listo. ¿Quién es la derivada de coseno de x? Es menos seno de x. Menos seno de x. ¿Quién es la derivada, por ejemplo, de la tangente de x? 1 sobre coseno al cuadrado de x. Que es lo mismo que secante al cuadrado de x. ¿No la tienen así en la tabla? Es 1 sobre coseno cuadrado de x, o lo que es lo mismo, secante al cuadrado. También aparece que 1 más tangente cuadrado. 1 más tangente cuadrado de x son identidades trigonométricas. Ajá. Es que secante cuadrado es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado de x. Porque la secante es 1 sobre coseno. Entonces, si tiene secante cuadrado, es 1 sobre coseno cuadrado. Y la secante cuadrado es lo mismo que 1 más tangente cuadrado de x. Entonces, todas estas respuestas son lo mismo. Son identidades trigonométricas. Todo eso es lo mismo. Bueno, chicos, y ustedes ahí pueden ver muchas derivadas. ¿Listo? Pero entonces, antes de empezar a trabajar con esta tabla, yo les voy a explicar qué pasa con las operaciones con funciones y cuando quiero derivar. Lo que sucede es que esta tabla solo me dice la derivada para una cosita específica, por ejemplo, la derivada de x. Pero no me dice, por ejemplo, quién es la derivada de x más 4. Porque yo veo que en la tabla está la derivada de x y está la derivada de una constante, porque el 4 es una constante. Pero no sé qué pasa cuando la sumo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago esa derivada? O, por ejemplo, en esta tabla no está quién es la derivada de e a la x por tangente de x, por ejemplo. Sé quién es la derivada de e a la x y sé quién es la derivada de tangente, pero no sé quién es la derivada de e a la x por tangente de x. Entonces lo que debemos hacer ahí es que si usted tiene una suma o una resta o una multiplicación o una división, ¿cómo deriva? ¿Listo? Entonces eso es lo que les voy a explicar a continuación. Miren. Propiedades de la derivada. Primera propiedad. Si usted tiene una constante multiplicada por u, k es una constante, k es un número. Digámoslo acá. Sea k una constante. U y v son funciones que dependen de x.
Voy a decir simplemente funciones porque a veces la variable no es x, sino t u otra cosa. Simplemente u y v son funciones. Entonces, primera propiedad. ¿Qué pasa cuando usted multiplica la constante por una función? ¿Cómo deriva eso? Cuando tiene una constante multiplicada por una función. Dice que la constante ya no va a decir que la derivada es 0, porque cuando la constante está solita, la derivada es 0. Pero aquí la constante está multiplicada por una función. Dice que la constante la deje quieta y solo derive la función. Ya la derivada no es 0, sino que deja la constante quietecita y deriva la función. Cuando usted tenga una suma o una resta de funciones y quiera derivar, simplemente derive cada una y conserve el mismo signo que traía. Si estaba sumando, deje la suma. Si estaba restando, deje la resta. ¿Listo? Derive cada una simplemente cuando tiene sumas o restas. Si llega a tener una multiplicación, pero ya no de una constante con una función, sino de dos funciones. Eso es, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. ¿Listo? Entonces en la multiplicación toca poner mucho cuidado. Ya no es derivar esto y derivar lo otro, no, es usar esta formulita. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene la división de dos funciones? Las dos son funciones y se están dividiendo. Dice que derive la primera me refiero a la de arriba y la de abajo me voy a referir como la segunda. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por derivada del segundo, y esto sobre el segundo elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la derivada cuando tiene la división de dos funciones. ¡Ojo! Usted puede aplicar esta fórmula así no tenga dividiendo dos funciones. Puede ser que el de arriba sea una constante y el de abajo una función. O el de arriba sea una función y el de abajo una constante. Lo que pasa es que cuando eso sucede, hay formas más fáciles de derivarlo. ¿Quién sería la derivada cuando arriba hay una constante, hay una función y abajo hay una constante? ¿Quién va a ser la derivada? La constante, como está abajo, la va a sacar como 1 sobre la constante y solo va a derivar la función. Y si tiene arriba una constante y abajo u, una alternativa, no es la única, es que usted use aquí, suba la u, deje la constante quietecita y la u, súbala con exponente negativo, es decir, le queda u a la menos 1 y derive esto. ¿Listo? A veces es más fácil derivar esto así que derivarlo como un cociente. Entonces ustedes verán si cuando tienen una división usan esta fórmula o si alguna de ellas, el numerador o el denominador, llega a ser una constante, si usan esto. ¿Listo? Eso ya es decisión de ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a hacer ejemplos donde usemos esas tablas derivadas y esas propiedades. Entonces, digamos que a mí me piden derivar la siguiente función. La función es f de x igual a x cuadrado más x menos 1. Esa es la función. Yo en la tabla encuentro quién es la derivada de x cuadrado. Encuentro quién es la derivada de x. Y encuentro quién es la derivada de una constante. Pero no las encuentro todas juntas. Por eso tengo que mirar qué operaciones tengo. ¿Qué operaciones hay aquí? Solo hay sumas y restas. ¿Qué dice que cuando hay sumas y restas? ¿Qué se puede hacer? Simplemente se deriva cada una dejando las mismas sumas o restas. Entonces, ¿quién va a ser f' acá? Derivo cada una
dejando las mismas operaciones. Entonces voy a derivar cada una. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado según la tabla? 2x. Recuerden, el exponente baja y le restan 1 al exponente. Entonces queda 2 por x a la 1. Eso es 2x. Más. ¿Quién es la derivada de x según la tabla? La derivada de x es 1. Menos. ¿Quién es la derivada de 1 según la tabla? 1 es una constante. ¿Quién es la derivada de una constante? 0. Por lo tanto, ¿cuánto me da esta derivada? 2x más 1. Entonces, la derivada de x cuadrado más x menos 1 es 2x más 1. Chicos, si f de x es x al cubo menos x al cuadrado, ¿quién sería la derivada? Muy bien, 3x a la 2. Recuerden, este número lo escriben multiplicando. Y ya no escriben el exponente 3, sino que le restan 1 y les da exponente 2. Menos la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Quién sería la derivada si tengo seno de x más x? ¿Quién es la derivada? Como es suma, se deriva cada uno normal. La derivada de seno es coseno. Coseno de x. Más la derivada de x, ¿qué es? 1. Digamos que f de x es tangente de x menos e a la x. ¿Quién sería la derivada? Muy bien. 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado de x menos e a la x. La derivada de la tangente es secante cuadrado, o lo que nos acaban de decir, 1 sobre coseno al cuadrado es lo mismo. Y la derivada de e a la x es la misma de e a la x. A ver esta. Digamos que f de x es x al cubo menos coseno de x. ¿Quién sería f' de x? 3x al cuadrado, ¿cierto? Porque baja el 3, se le resta 1 al exponente, queda 2. La derivada de coseno es ¿quién? Es menos seno de x, pero con este menos, entonces me queda menos seno de x, de pronto para temas de personas que no lo ven ahí mismo, la derivada de coseno es menos el seno. Y como había un menos antes, entonces ahí me queda una multiplicación. Por lo tanto, queda 3x cuadrado más seno de x. ¿Están de acuerdo hasta acá o alguien se me va a perder? Bien. Vamos a hacer este. Digamos que f de x es 8 por x al cuadrado. Sería Muy bien. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen, qué operación hay aquí? El 8 está multiplicando al x cuadrado, pero el 8 es una constante. Entonces ustedes se van a ir acá y dicen, cuando hay una constante multiplicando, la constante se deja quieta y se deriva nomás la función. Entonces, si yo tengo la constante que es 8 multiplicada por x cuadrado, dejo el 8 quieto y solo derivo x cuadrado. ¿Y quién es la derivada de x cuadrado? 2x. Pero entonces aquí me queda una multiplicación. 8 por 2 me da 16x.
Por eso es que las personas cuando ya aprenden a derivar, directamente dicen, el 8 lo multiplico por 2, 8 por 2, 16, dejo la x y resto 1 al exponente. Como tenía exponente 2, me queda con exponente 1. ¿Listo? A ver, digamos que f de x es 5x a la 4. Entonces, ¿quién es la derivada? Sería 20x a la 3. Porque multiplicarían este 5 por este exponente de acá, que me da 20, y le restan 1 al exponente y queda x a la 3. ¿Listo? Entonces allí todos en silencio van a hacer un minuto, porque esto no tarda más. Me van a hallar la derivada de esto. En silencio, por favor, todos lo van a intentar. Vean, chicos, yo les voy a decir una cosa. El parcial para mí está aplazado, pero yo voy a escribir un mensaje aquí a WhatsApp donde voy a preguntar si alguien que no esté de acuerdo con la situación, porque digamos la otra semana tiene un permiso académico y que no pueda, me debe escribir a mí, para yo pues inmediatamente informarle a ustedes que no se puede aplazar el parcial. ¿Listo? Ustedes llegaron al acuerdo de que lo aplacemos y como todos estaban de acuerdo, yo no le veo ningún problema en aplazarlo. Pero sí lo voy a escribir acá porque si hay alguien que no puede, que de pronto esté en permiso académico, no sé, esta semana y la otra, o no haya venido, la otra tenga permiso académico y me diga, profe, pues es que yo la próxima semana no puedo. Entonces esa persona me escribe a mí y yo les escribiría esta tarde, muchachos, alguien me escribió que no puede, entonces el parcial no se puede aplazar. Listo. Espero que no sea así, pero yo de todas maneras voy a hacer eso porque no quiero meterme en problemas. Entonces quedamos en esos, chicos, no, para no entrar en conflictos con nadie. Si alguien no puede porque tiene permiso académico, cualquier cosa, la próxima semana, y esa persona me escribe hoy, yo esta tarde les avisaría, muchachos, no se puede aplazar el parcial porque una persona, no les voy a dar nombres, para que no lo vayan a linchar. ¿Ah? Entonces no daría nombres, pero les avisaría. Listo, que sería el parcial mañana. Esperemos que no sea así. Bueno, Crear grupo, profe. Ya. No, la persona que no puede.
Al grupo no. Soy igual privado, ajá, ajá. Qué peligro ustedes, muchachos. Bien, chicos. ¿Quién sería la derivada de esta función? 35x a la 4, muy bien. Muy bien. Más 12x menos 2. ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que no entendió por qué salió esa derivada? Muy bien. Chicos, ahora vamos a derivar e a la x por seno de x. Vamos a derivar esto. ¿Qué operación hay aquí? Suma, resta, multiplicación, división. Entonces en multiplicación se tiene que usar esta propiedad. Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. Si ustedes quieren, escriban el paso a paso. Pueden decir, la derivada de esta función sería derivada del primero, entonces escriben el primero entre paréntesis, le hacen la comillita por fuera para que indiquen que lo van a derivar, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, el primero es e a la x, por el segundo derivado, entonces escriban el segundo entre paréntesis y le hacen una comillita por fuera. Eso sería el paso a paso. Ahora, en el siguiente paso, todo donde hayan comillitas tiene que resolverlo. ¿Quién es e a la x derivado? E a la x por seno de x más e a la x. ¿Y esta derivada cuánto me da? La derivada de seno es coseno de x. Si ustedes observan aquí, hay un factor común en estas dos cosas. ¿Quién es el factor común? E a la x. ¿E a la x por cuánto? Seno de x, muy bien, más coseno de x. Y esa sería la derivada de esa multiplicación. Sí. Sí, saqué factor común, sí. Vamos a derivar este. X multiplicado por el logaritmo natural de x. Me voy a saltar ese pasito a escribir las comillitas, ¿les parece? ¿O será que se me pierden? ¿Quién es el primero? El primero es x, ¿cierto? ¿Y quién es el segundo? Logaritmo natural de x. Y la formulita dice, derivada del primero. ¿Quién es la derivada de x? 1. Por el segundo sin derivar, es decir, logaritmo natural de x. Más el primero sin derivar. ¿Quién es el primero sin derivar? X. Por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Muy bien. ¿Y esto sería igual a quién? A ver. 1 por logaritmo natural de x sigue siendo logaritmo natural de x. Y acá, la x que está multiplicando con la x que está dividiendo, se cancela y me queda ¿quién? Entonces me queda logaritmo natural de x más 1. Esa es la derivada de x más logaritmo, perdón, x por logaritmo natural de x. Digamos que f de x es x a la 2 menos 1 multiplicado por e a la x. ¿Qué sería la derivada de esto? El primero, ¿quién va a ser? Todo el paréntesis. Y el segundo va a ser e a la x.
¿Listo? El primero es este y el segundo es este. Entonces, derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primero? Como el primero tiene una suma, lo voy a escribir entre paréntesis. ¿Quién es la derivada del primero? 2x. Menos la derivada de 1 es 0. Eso es la derivada del primero. El primero era x a la 2 menos 1. Entonces la derivada es la derivada de x cuadrado 2x y la derivada de 1 es 0. Por el segundo sin derivar, e a la x. ¿Qué sigue en la fórmula? Más. El primero sin derivar, ¿quién es el primero sin derivar? X a la 2 menos 1. Por la derivada del segundo, e a la x. Y entonces aquí me da 2x menos 0 es 2x por e a la x. Más x al cuadrado menos 1 por e a la x. Si ustedes observan, acá hay dos términos. Este es un término y este es otro término. Y hay un factor común, e a la x. Si yo saco de factor común e a la x, ¿qué me queda? Este dividido este, cancelamos 2e a la x y me queda 2x más. Este término dividido e a la x se cancela e a la x y queda x cuadrado menos 1. Ordenando el polinomio, este polinomio ordenadito, ¿cómo me quedaría? E a la x por cuánto? Ajá. Más 2x menos 1. Y esta sería la derivada. Si esto se pudiera factorizar, lo factorizaría. A ver, dos números que multiplicados den 1 y que restados dan 2, no. Por eso no lo factorizo. Si f de x es seno de x, o más bien al contrario, e a la x sobre seno de x. ¿Quién es la derivada, muchachos? ¿Qué operación hay ahí? Una división. Entonces uso la regla de la división. Se la recuerdo, si están dividiendo y van a derivar, eso es, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. Usamos la formulita. Entonces, ¿quién sería el primero? El primero es e a la x y el segundo sería seno de x. Entonces, usando la fórmula, derivada del primero, derivada de e a la x, e a la x. Por el segundo sin derivar, es decir, por seno de x. Menos el primero sin derivar. ¿Quién es el primero? E a la x. Por la derivada del segundo. Es decir, la derivada de quién? De seno. ¿Y quién es la derivada del seno? Coseno de x. ¿Y esto estaría sobre quién? Sobre seno de x elevado a la 2. Ojo, no me vayan a escribir seno de x cuadrado, porque ahí el cuadrado se lo están poniendo a la x y el cuadrado es para el seno. O lo escriben así entre paréntesis o lo escriben de la siguiente forma. Ya les digo cómo. ¿Qué factor común hay arriba? E a la x. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? Seno de x, muy bien. Menos coseno de x. Saqué factor común e a la x. Entonces, como saqué factor común e a la x, este dividido e a la x me queda seno de x. Menos este dividido e a la x me queda coseno de x. Y abajo, otra forma de escribir eso es escribir el seno al cuadrado, es decir, me queda escrito así. Pero nunca el cuadrado para el x, no, el cuadrado para el seno. Es muy distinto decir seno cuadrado de x a decir seno de x al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí están sacándole el seno de x
y el resultado lo están elevando al cuadrado. No, es cuando esto es lo mismo que esto. ¿Cuál paréntesis? De seno menos coseno. Ahí está el paréntesis. Por eso. No le entiendo, Esteban. O sea, para factorizarlo, dice usted. Es que no le entendí. Ah, sí, es cuando son puntos al cuadrado. Ah, la identidad trigonométrica. Ah, y es con una suma. Sí. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Ah, ya le entendí, para usar la identidad. Sí, es cuando están los dos al cuadrado y hace una suma. Creí que era que me estaba preguntando algo del paréntesis de acá, discúlpeme. No. Bueno, muchachos, miren, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Esto está sacándole el seno a X y el resultado lo está elevando al cuadrado. Mientras que esto, el X lo está elevando al cuadrado y después de que le eleva al cuadrado, le está sacando el seno. Es muy distinto. Entonces, por favor, no vayan a poner el cuadrado donde no se debe. ¿Hay preguntas acá, muchachos? ¿Quién sería la derivada de 3 sobre X? ¿Quién sería la derivada de 3 sobre X? Miren, esto yo lo puedo ver como una división y derivarlo. O también, si me doy cuenta que arriba solo hay una constante, miren lo que yo les expliqué por acá. Si arriba hay una constante, haga esto. De pronto le queda más fácil derivarlo. Es decir, antes de derivarlo, yo voy a decir que eso es lo mismo que 3. Esta X la voy a subir. Si la subo, ¿cómo queda? X a la ¿qué? A la menos 1. Y créanme, derivar esto es más sencillo que si deriva este cociente. ¿Le va a dar lo mismo? Sí, le va a dar lo mismo. Pero derivar esto es más sencillo que derivar este cociente. ¿Quién sería la derivada si yo la miro aquí? Esto es una constante por una función. ¿Cómo se deriva una constante por una función? Se deja la constante quietecita y se deriva la función. ¿Quién es la derivada de X a la menos 1? Pregunto. X a la menos 2. Pero también tiene que bajar ¿quién? El menos 1. Baja el menos 1 y escribe X restándole 1 al exponente. Es decir, menos 1 menos 1, menos 2. Ahora multipliquemos. Más por menos me da menos. 3 por 1 me da 3. Y como tengo a X a la menos 2, para que me quede con exponente positivo, lo bajo y lo escribo con exponente positivo. Entonces la derivada de 3 sobre X es menos 3 sobre X a la 2. Ay, profe, no, para mí es más fácil entenderlo como la derivada de un cociente, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por derivada del segundo sobre el de abajo al cuadrado. Le va a dar lo mismo, pero yo creo que esto es más rápido. ¿Listo? Ahora, si usted tiene, por ejemplo, que f de x, voy a poner una división, pero la constante abajo. Por ejemplo, es x al cuadrado sobre 4. Usted puede derivar esto como si fuera una división, pero es más fácil que antes de derivar, escriba esto como un cuarto multiplicado por x a la 2.
Y ahí es más fácil derivar. ¿Quién es la derivada de un cuarto multiplicado por x a la 2? Es una constante multiplicada por una función. ¿Cómo se deriva? Se deja la constante quietecita, el un cuarto lo dejo quietecito y derivo el x a la 2. ¿Quién es la derivada de x a la 2? 2x. Y aquí, como tengo el 4 y el 2 arriba, puedo simplificar mitad de 2, 1. Y mitad de 4, 2. Por lo tanto, ¿quién es el resultado? Arriba me quedó 1 por 1, 1 por x, x. ¿Sobre quién? ¿Qué me quedó abajo? Un 2. Esa es la derivada, x sobre 2. No, profe, yo sigo viendo más fácil la división. Bueno, haga la división, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, y lo divide entre el de abajo al cuadrado y le va a dar lo mismo. ¿Listo? Chicos, vayan a su casa, invéntense ejercicios y hagan hartas derivadas, con sumas, restas o multiplicaciones o divisiones de cosas que están en la tabla. ¿Les queda como tarea eso, por favor? Muchas gracias.